Buenas tardes. Soy Cynthia Genia Cabo, directora de la Cátedra COEXPAL en la Universidad de Almería. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. La Cátedra COEXPAL UAL de Horticultura, Estudios Cooperativos y Desarrollo Sostenible, en colaboración con el Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y en Empresas Cooperativas, tiene el placer de presentar un webinar especial que forma parte del primer curso del Máster en Derecho de Cooperativas Agroalimentarias de la Universidad de Almería. En particular, el webinar forma parte de los módulos de la realidad y perspectivas de cooperativismo agroalimentario. Nos sentimos muy honrados y agradecidos por la presencia de dos personas muy especiales y influentes en el mundo cooperativo, el profesor Michael Cook y Enrique de los Ríos. El profesor Michael Cook de la Universidad de Missouri es reconocido mundialmente como experto en agronegocios y cooperativas. A través del Graduate Institute for Cooperative Leadership, ha estado formando líderes cooperativos en los Estados Unidos y en todo el mundo durante décadas. Su actividad profesional se ha desarrollado en el sector privado, en la agroindustria asociativa y cooperativa, como ejecutivo, presidente y gerente de la Asociación de Cultivadores de Arroz y vicepresidente de Planificación Estratégica en Farmland Industries, Farmland World Trade y FarmMarco. Es catedrático de Economía Agrícola y actualmente profesor de la Cátedra Robert Partridge sobre liderazgo cooperativo en la Universidad de Missouri. Es director del Graduate Institute de Cooperative Leadership. Ha sido distinguido con varios premios y distinciones académicas por sus contribuciones en el área de cadenas agroindustriales, cooperativas agrícolas y economía de las organizaciones. En 2012 fue incluido en el Salón Cooperativo de la Fama. Es autor de más de un centenar de trabajos sobre cadenas agroindustriales, organizaciones cooperativas y liderazgo cooperativo. También es una gran inspiración por muchos cooperativistas y investigadores. Y por supuesto, generoso con su tiempo y conocimientos. Algo que tuve la suerte de disfrutar de primera mano, cuando pasé 3 meses con él en la Universidad de Missouri, al poco de terminar mis estudios doctorales. Nuestro segundo ponente, el gerente de la cooperativa de segundo grado, Única Group, Enrique de los Ríos, es licenciado en física por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios posgrado en telecomunicaciones, además de un MBA, y estudios realizados en el programa ADECA del Instituto San Telmo. Enrique comenzó su trayectoria empresarial hace más de 20 años en la empresa Amper. En las telecomunicaciones, las empresas como Siemens, Alcatel. Posteriormente pasó al sector agrícola y tras varios cargos se convirtió en director general de Única Group. En los últimos años, líder español en exportación hortifrutícola. Enrique también pasó por Missouri, donde completó su formación en liderazgo de cooperativas en el curso de Michael en la Universidad de Missouri. Al igual que Michael, Enrique también es un gran implicado en labores de formación y ha sido siempre muy generoso con su tiempo y experiencia
con la Universidad de Almería durante años. Hoy, el profesor Cook explicará los fundamentos del ciclo de vida de las cooperativas en la primera presentación. En la segunda presentación, Enrique aplicará la tesis al crecimiento de Unica Group. Después de las presentaciones, abrimos el debate. Les invito a que participen con sus preguntas y, por favor, siéntese libre al usar también el chat. Juan Carlos Pérez Mesa, codirector de la Cátedra Coexpal UAL, va a moderar la parte de preguntas y debate del webinar. Y al final, el profesor Carlos Vargas Bassorot, director del máster y también director del Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y en la Empresa Cooperativa, va a cerrar la sesión. Bueno, muchas gracias y voy a dar paso a la parte seguramente más interesante. Michael, si quieres empezar a compartir tu pantalla. Muchas gracias. Muy bien. ¿Todos me escuchan? Muy bien. Muy buenas tardes. Aquí están en la mañana todavía, con lluvia y frío. Pero es lindo y un honor estar con ustedes esta tarde. Voy a hacer unos 20 y pico diapositivos para en realidad presentar a la presentación de Enrique. La primera slide que ustedes ven es para preguntar a contestar la pregunta ¿cómo nació el ciclo de vida? ¿Cómo nació? Y entonces este círculo es un ejemplo, no un ejemplo, es un esquema que muestra cómo entrevistamos 25,000 participantes de cooperativas y líderes y cómo en los 8, voy a notar aquí, lo que hacemos es tenemos 7 productos y como el primero que se ve arriba es el Instituto de Verano. Y entonces invitamos 75 vicepresidentes de cooperativas de los Estados Unidos y 10 a 15% son de otros países. Y aquí es después de 25 años, después de 15,000 entrevistas profundas y unos encuestos, 5,000 encuestas de 10 páginas. Entonces, el ciclo de vida es el resultado de todas estas entrevistas y entonces es lo que vamos a presentar hoy. Ahora, antes de empezar, pasamos al próximo. En este slide quise mostrarles que en los Estados Unidos hay miles y miles y miles de cooperativas. En este mapa solo hay, si son rojos, son cooperativas de créditos. Los verdes son de agricultura como única. Y la cosa que quiero notar es, si se ve California a su izquierda, esos son cooperativas como hay en España. En general son cooperativas de marketing. En el medio de los Estados Unidos están las cooperativas de multiuso y son de comprar y vender los productos de los productores. Y en el este son más cooperativas de consumidores. Entonces, quise mostrar eso nada más. Ahora,
quiero muy rápidamente pasar por algunos aspectos básicos de nuestra presentación. Simplificando, voy a hablar de 3 tipos de cooperativas: marketing como única, suministro o servicio y multiuso. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar eso con esta nomenclatura, donde hay 3 en general estructuras: centralizado, federado y combinación. Entonces, de los 9 tipos que hemos mostrado aquí, única, la cooperativa de Enrique, es un marketing cooperativa y es federado. Entonces, de las 9 posibilidades, él llena solamente un esquema. Entonces, para la presentación que viene, él va a estar como marketing federada. Ahora, quiero pasar a esto y vamos a una de las primeras cosas que tenemos que decidir cuando estudiando la vida de una cooperativa es cómo se miden los miembros, la salud o el performance de la cooperativa. Y cuando uno está utilizando el ciclo de vida, dividimos esa salud o performance en 2 partes: de finanza y no de finanza. Y ustedes tal vez pueden leer que hay las medidas de finanzas son en general, pero probablemente en la cooperativa para el miembro o el socio, el retorno sobre el capital es bastante importante. Pero en marketing co-ops es cuánto paga la cooperativa por unidad al miembro. Entonces, eso es la parte importante de finanza para el miembro. La no fianza, las cosas importantes en las cooperativas y cómo medimos el performance de la cooperativa es dónde está, qué posición competitiva tiene en la industria, cuál satisfacción o qué satisfacción tiene el socio. Y aquí está en la lista otras medidas de la cooperativa. Ahora, aquí está el ciclo de vida de cooperativa. Y nota, la salud de la cooperativa es aquí. Y recién hablamos de eso. ¿Cómo se mide el performance? Y aquí es el tiempo. Y entonces tenemos P1, quiere decir la fase de justificación. Fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. El profesor de los Ríos va a hablar de única y va a concentrar sobre fase 3. Las 5 fases son justificación, el diseño de la organización, el fase 3 es crecimiento, gloria, y entonces cómo entra la heterogeneidad. Y fase 4 es después de un crisis o la situación está, let's say, no marchando bien. Tenemos es una fase de mucho introspección y analización. Y fase 5 es cuando llegamos al fin de la
de la investigación de qué está pasando, por qué no está aumentando más la salud de la cooperativa, tenemos que hacer una decisión. Entonces, vamos a empezar con este ciclo, y lo que quiero mostrar antes de que llegamos a la de Enrique es, he hablado por este primer ciclo de vida. Si los miembros deciden de seguir, en general, se mete en el segundo ciclo de vida, y lo llamamos esto reinvención. Entonces, en realidad, hacen mucho para cambiar la cooperativa y siguen por otro ciclo. Hay muchas cooperativas. El mapa que mostré a ustedes, la mayoría de cooperativas en los Estados Unidos de agricultura solo son 2,000. La mayoría ya tienen entre 80 y 130 años de vida. Y entonces, ellos han pasado por varios ciclos de vida. Ahora, empezando, fase 1, justificación. ¿Por qué empieza una cooperativa? ¿Por qué hay quejas? Hay un grupo de productores que tienen quejas comunes, en general están en el mismo lugar geográficamente, tienen una visión común y en realidad trabajan o se conocen bien. Entonces, en general, hay 4 razones de justificación. Uno es a reaccionar a la falla del mercado y en general la estrategia es defensiva. Otro es para ganar o lograr las economías de escala. Otro es para explotar el capital social, y el otro es extracción de renta múltiple, quiere decir, se van de ataque, de ofensivo. Fase 2, el diseño de la organización, también es, en general, lleva menos tiempo, pero este es complejo, es muy complicado, mejor dicho. Ahora, la primera cosa que se pregunta es, ¿quién es el propietario? Los derechos de control residuales, y deciden cuál es el propósito, cuáles son las responsabilidades de los socios. Estos son los principios de diseño. Y no tenemos tiempo hoy para pasar por esto, pero estos principios son muy importantes cuando el grupo están debatiendo la fase 2. Y este es muy probado por teoría de economía, teoría social, teoría política, y hay muchos estudios empíricos que apoyan este listo de 8 principales. Ahora, los principales de cooperativas están, vamos a decir, embedded adentro de ese diseño. También en esta fase es cuando trabajan los abogados con los miembros. Ellos deciden cuáles son nuestras reglas, qué hacemos, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras leyes locales o cooperativas y todo. Entonces, aquí en inglés se dice bylaws, no sé en español cómo se dice eso, pero también el acuerdo de cuándo puedo llevar mi producto, de qué calidad tiene que ser y qué beneficios va a recibir el socio, y
ah, y si el socio tiene que ser productor o no. Entonces, eso es la parte de fase 2. Ahora pasamos a fase 3. Y aquí vamos a sentir mucho de Enrique. Y llamamos esta fase el crecimiento, la gloria y la limpieza de más socios y más, vamos a decir, diferencias de preferencias. Y entonces esta zona esta fase documenta, nota, cuando uno va por arriba, quiere decir que la salud de la cooperativa está mejorando y hay a veces, vamos a decir, diferencias que tienen que ser moderadas. Ahora, muy rápidamente, con el paso del tiempo, quejas comunes iniciales desaparecen. Presión para ampliar los servicios viene, porque el éxito es tanto que ¿por qué no podemos hacer más cosas? Afiliación de más heterogénea demográfica empiezan a traer diferentes preferencias, diferencias de opinión. Y entonces llega a un tamaño donde la cooperativa está empleando gestores o gerentes de no cooperativa que tienen talentos necesarios para la cooperativa tener más éxito financiero. Entonces, las quejas empiezan no dirigido afuera, pero ahora adentro, contra la cooperativa y fricciones entre miembros. Durante la fase 3 original, algunos miembros comienzan a ver cooperativa como una empresa independiente en lugar de una extensión de su propia producción. Entonces también entra confusión, ambigüedad, situación sobria y estas vienen fricciones que brotan a ser más de fricciones. Y entonces, y este es mi último slide hasta que pasamos a Enrique, estas fricciones empiezan a causar grupos o facciones, subgrupos, cuando lleva más y más tiempo a controlar la cooperativa, a gobernar la cooperativa. Entonces, ahora vamos a pasar a Enrique para poner más énfasis sobre esta fase 3. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias a la Universidad de Almería, a Cintia, por dejarnos estar aquí. Para mí es un honor estar con la universidad, con Cintia, con Juan Carlos y sobre todo con el profesor Cook, que posiblemente sea una de las personas del mundo que más sepa sobre cooperativas y con el que he tenido el placer y el honor de estar ahí en Estados Unidos varias veces y siempre que vamos, pues aprendemos un montón y nos da una perspectiva tremenda, ¿no? Bueno, pues yo voy a aportar, la parte nuestra es un poco la experiencia que tenemos después de haber aprendido un poco cómo funciona el ciclo de vida, cómo lo hemos aplicado a Única, desde un punto de vista quizá práctico, ¿no? Y bueno, algunas de las cosas voy a repetirme un poco con lo que ha dicho el profesor. Rápidamente, para colocar a Única, y no por hacer publicidad, sino para ubicarla dentro del ciclo de vida, pues como ha dicho el profesor, caracterizando Única, somos una cooperativa de segundo grado, una cooperativa federada, que nos dedicamos a la comercialización, bueno, con una serie de tamaño en kilos, en euros, en productos, con hectáreas y con personas, ¿no? Lo que tiene Única, pues es como un propósito muy claro. Somos productos saludables, una empresa de economía social y estamos centrados en la sostenibilidad integral. El propósito de Única también está muy claro, es ser útiles al socio y luego tener una unión sana para poder ser útiles, ¿no? Es un poco lo relevante.
La estrategia nuestra, resumiendo, pues queremos que alguien nos compre nuestros productos, que nos prefiera frente a nuestra competencia, o sea, tener un vínculo sano con la cabeza, con la percepción emocional de alguien en Europa básicamente y que prefiera comprar nuestros productos a comprar un producto de Marruecos, de nuestra competencia, o a comprarse un producto ultraprocesado, ¿no? Y eso es básicamente nuestra estrategia, el vínculo sano. Antes de entrar en hablar de la fase 3, me he permitido incluir esta transparencia que indica lo que es una empresa IOF, que es una empresa que se orienta al inversor, alguien que pone dinero en una empresa para obtener una rentabilidad, y una cooperativa. En una empresa donde va el inversor a buscar su rentabilidad, pues lo que busca es un retorno de su inversión. Normalmente estas empresas van muy rápido. El vínculo del inversor con la empresa es racional. Si me dan lo que yo voy buscando, me quedo, y si no, pues me voy. La vida de esta empresa suele ser corta en general, sobre todo comparado con una cooperativa. El riesgo pues suele ser medio alto comparado con una cooperativa, y se basa mucho en lo que es la gestión profesional. En una cooperativa el modelo es distinto, lo que se busca es la rentabilidad sostenida del socio plurianual. Existe un bien común, un espacio de bien común, no individual, sino común. Somos muy lentas, mucho más lentas que una empresa tipo IOF. Y sí que tenemos un vínculo emocional. Aparte del racional, hay un vínculo emocional con la cooperativa. Como decía el profesor Cook, pues la larga vida, estaba hablando de más de 100 años, algunas de ellas. Somos muy resilientes. El riesgo de estar en una cooperativa pues es relativamente bajo, y funcionamos más por liderazgo que por gestión, que también es un liderazgo muy trufado de gestión, o gestión trufada de liderazgo, ¿no? Yendo directamente al modelo del ciclo de vida, yo lo que voy a hablar aquí un poco es una visión práctica de qué es salud en una cooperativa, cuáles son las causas más comunes de pérdida de salud, y luego cuáles son los apaños más comunes en la fase 3, ¿no? Antes de entrar en eso, quería haceros una pregunta y permitirme un poco la broma, ¿no? ¿Pensáis que puede darse el caso de cooperativas que piensan que están sanas cuando están técnicamente muertas? No sé si os acordáis de esta película, ¿no? Que fue hace ya tiempo, que era el Sexto Sentido, donde había una persona que básicamente no sabía que estaba muerto, y otro que era el niño, que no sabía cómo decirle que estaba muerto. Y entre los dos tienen un diálogo durante toda la película hasta que al final se da cuenta, ¿no? Bueno, pues algunas cooperativas están técnicamente muertas, en el sentido de que no pueden cambiar, no saben dónde van, no tienen el rumbo puesto a ningún sitio, y prácticamente pues están esperando que le pasen cosas, ¿no? Pero bueno, entrando en lo que se define salud de una cooperativa. Varios conceptos. Uno, decir, bueno, estoy vivo. Bueno, pues eso es un síntoma de salud. Dice, o no estar peor que mi vecino. Desde luego, si la definición de salud es esa, pues básicamente está muerto, porque es como si a una persona le dicen, ¿tú estás sano? Dice, no, estoy vivo y estoy mejor que mi vecino. Bueno, pues eso no quiere decir nada. Luego sí que hay cosas ya, como dicen, no, es que tengo el precio percibido comparado mejor que mi vecino. Y bueno, eso ya es algo. Luego, es que tengo agricultores contentos y la cooperativa sana. Eso también aporta, ¿no? Pero luego ya por decirlo, los síntomas más sanos de que tú estás ahí con una cooperativa sana es que primero vas creciendo en socios, tienes una estrategia que vas cumpliendo, y sobre todo que tienes un vínculo sano con los socios, los clientes y los consumidores. Es decir, los segundos mejores síntomas de salud pues ya son los que están ahí en naranja, pero sobre todo, si quieres tener una cooperativa sana, sobre todo tienes que tener el último. Es decir, tienes que tener a alguien que te quiera, un socio que te quiera, unos clientes que te quieran, unos consumidores que quieran comprar tu producto, y que eso se mantenga en el tiempo para aportar una rentabilidad sostenida plurianual al socio. Entrando ya en lo que serían las causas más comunes de pérdida de salud, pues algunas son, bueno, dar malos resultados al socio. Pues eso ya es malo, sobre todo con otra cooperativa, ¿no? Y eso que provoca la salida inmediata de socios, ¿no? Luego hay problemas financieros, como puede ser impagados de socios o de clientes, pero digamos que normalmente las cooperativas, si mueren por temas financieros, son porque
no pueden cubrir costes fijos o porque cometen el grandísimo error de liquidar por encima del mercado. Es decir, por sacar dinero del banco y dárselo al socio para que el socio no se vaya de la cooperativa, ¿no? Otra pérdida de salud es la complejidad. Conforme te vas haciendo más grande, como decía el profesor, pues cada vez cuesta más solucionar las fricciones. Y eso es un problema. Otra pérdida de salud es que cuesta adaptarse a los cambios, que no se responde adecuadamente a los retos, ¿no? Y eso pues hace que la cooperativa se vuelva inoperante, ¿no? En muchas cooperativas también se produce un secuestro emocional. El gerente hace la cooperativa a su imagen y semejanza, normalmente es el gerente, pero puede ser el presidente, el comercial y en algunas cooperativas hasta el abogado. Alguien se atrinchera en el poder, demoniza a la competencia de todos los males, sobre todo de los propios, y se perpetúa. Luego existen los problemas de verdad importantes, que son problemas enquistados como la aparición de facciones, que luego lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? También existe el desapego emocional, que también ha comentado el profesor, donde la cooperativa deja de ser un lugar común para ser algo externo al que explotar, ¿no? La vaguedad del propósito también es determinante de mala salud. También hay muchos gerentes, y a veces pues yo también puedo ser, que la sobregestión que ahoga el desarrollo de la cooperativa, y la presencia de oportunistas o los free riders que se dedican pues a aprovecharse de la cooperativa, ¿no? Por decirlo así, hay los 5 problemas importantes de todos estos de aquí, pero si hubiera que elegir el problema de los problemas, que más que apaño indica que es un problema serio de la propia existencia de la cooperativa, es la aparición de facciones. Entrando en el tema de facciones, normalmente una cooperativa, cuando hay un desacuerdo, se hace un apaño, es una normalización de bajo coste y la cooperativa vuelve a funcionar, ¿no? Eso es un círculo virtuoso. Pero puede darse el caso de que un desacuerdo no se resuelva y aparezca una facción. Si aparece la facción, estamos ya fastidiados. Es muy difícil normalizar una cooperativa cuando aparece una facción. Y normalmente cuando aparece una facción conduce a una crisis o a la propia desaparición de la cooperativa. La cooperativa se cierra sobre sí misma en un juego de tronos interno y se olvida del mundo exterior. ¿Y qué puede salir mal? Si me olvido de lo que hay fuera y me centro en guerras internas entre socios o familias de socios, pues sale todo mal. Vamos, gráficamente es esto que hay aquí, como al principio la heterogeneidad buena funciona y hace que la cooperativa vaya, pero en cuanto aparecen facciones, rápidamente se puede llegar a una desintegración operativa de la cooperativa. ¿Por qué se pierde salud financiera? Bueno, ya lo he comentado antes, no voy a nombrarlo más. Otro tema importante en las cooperativas es la adaptación al cambio, que normalmente cuando hay que tomar una decisión de bajar costes la tomamos rápidamente. Si nos dicen, oye, que hay que invertir 1 millón de euros para bajar los costes 1 céntimo, de cabeza, lo hacemos rápidamente. Pero si hay que invertir, por ejemplo, 100.000 euros en marketing para subir el valor de todos 10 céntimos, esto cuesta más, ¿no? Así somos. Bueno, y entrando ya en tema de apaños, ¿cuáles son los apaños más comunes, ¿no?, que se hacen en la fase 3? Bueno, el primero sería amputar facciones. Esto no es un apaño, es mucho más que un apaño, ¿no? Y no siempre se puede, porque las facciones normalmente alcanzan un equilibrio interno, se enrocan y la cooperativa pues directamente se aboca a la desaparición. Lo que sí se puede hacer es resolver las fricciones mejor y a menor coste. Luego, desvincularse emocionalmente del gerente, del presidente, del que esté liderando el tema. No puede hacer la cooperativa a su imagen y semejanza. La adaptación al cambio, hacerlo más rápido y a menor coste. Tener estrategia, en fin, profesional la gestión, etcétera. Pero si hubiese que definir, por ejemplo, un pack básico, yo diría que las 5 primeras son los apaños más comunes que se utilizan una y otra vez cuando se tienen problemas. Sobre todo el resolver las fricciones rápido, bien y al menor coste posible. Una pregunta que también no sé, yo no lo sabía, pero parece que los elefantes no tienen cáncer. Y dices uno, ¿por qué no tienen cáncer si tienen muchas más células que un ser humano? Y sin embargo no tienen cáncer. Y en una revista, el Scientific American del mes pasado, decía que en los organismos complejos, como los elefantes o las ballenas, las células
colaboran más que en los organismos más sencillos. O sea, hay mecanismos que consisten en que hay genes encargados de vigilar que las células no mutan. Y los elefantes tienen muchos más de estos genes que nosotros. Eso hace que un elefante no tenga cáncer, aunque sea muy grande. Y esto viene al caso porque una cooperativa grande tiene que tener mecanismos similares a los del elefante. Tiene que estar continuamente desfriccionándose para que no surja el cáncer, porque si surge el cáncer en una cooperativa grande es muy destructivo. Bueno, y dicho esto, rápidamente voy a contar cómo en Única hemos aplicado algo del Life Cycle Framework, el ciclo de vida del profesor Cook. Esto es Única. Estamos ahora mismo en fase 3 final, siempre estamos un poco ahí, también con el riesgo de que vemos que a poco que nos despistemos podemos empezar a perder salud, y definimos la salud o pues los precios percibidos que tengan los socios, la salud financiera de Única y las cooperativas, el seguir creciendo y tener un tamaño relevante, y la estrategia que sea tener un vínculo sano con el consumidor. Rápidamente es eso. Durante nuestro ciclo de vida hemos ido realizando apaños. Unos primeros apaños fue eliminar oportunistas, free riders, reducir los costes internos o reducir la complejidad de las relaciones entre cooperativas, hacer una definición de salud dentro de una cooperativa, homogénea para todos, homogenización del capital de los socios dentro de todos los socios de Única, la gestión versus el liderazgo. Pensábamos que teníamos mucha gestión y en un momento dado pues empoderamos al liderazgo. Y últimamente los cambios acelerados nos han llevado a realizar una serie de cambios internos, como puede ser instaurar la cultura del cambio dentro de la organización. Estos son apaños que hemos ido haciendo, pero tenemos apaños pendientes allí que estamos en fase de terminar de instaurarnos. No siempre hay apaños que hacer, ¿no? Y los tenemos identificados esperando pues el mejor momento de acometerlos. Pero como decía antes, quizá Única, aparte de resolver apaños, es el proceso del elefante de disfricción continua. Estar continuamente repasando el ADN, identificando problemas menores e intentando solucionarlos, ¿no? Otro tema que tenemos en Única es que el marketing interno de propósito, el marketing en general, pues es, si esto es Única y estos son los clientes y consumidores, podemos hacer marketing solos o en clubs, o podemos hacer marketing en cooperación, en asociaciones, contra nuestra competencia a terceros países, a nivel España, Europa y tal. Y esto es el marketing en general. Pero un factor que define a Única también es que hace un marketing de propósito. Hace un marketing fuerte sobre socios, empleados, que continuamente les está recordando por qué somos útiles, cuál es el propósito de la organización, y otra vez viene a funcionar como el ADN del elefante. Continuamente te recuerdan que somos útiles y continuamente se eliminan o se intentan eliminar fricciones, ¿no? También en Única, como somos una cooperativa de segundo grado, pues vienen cooperativas que quieren incorporarse. Normalmente una cooperativa candidata es porque tiene una percepción de pérdida de salud, puede que no sea real, pero él la siente así, o porque tiene un deseo de mejora de su salud, un deseo de... Y cuando se produce esta aproximación, tras la incorporación se suele producir esto, que es que la salud de Única mejora un poco, contigo mejoramos todos un poco. ¿Por qué? Pues porque tenemos mejores clientes en común, somos más grandes, reducimos costes, se produce un refuerzo del vínculo y la cooperativa que entra, pues en Única mejora mucho. O sea, mejoramos todos un poco, pero la cooperativa que entra mejora mucho. Se vende mejor, se reducen costes, etcétera, pero sobre todo se proporciona un escenario de futuro sostenible que sola no tenía, ¿no? Es un win-win para todos, ¿no? Y ya no hay partes, sino que hay un todo. Resumiendo, y por acabar ya, ¿cómo puede ayudar el ciclo de vida a mejorar la salud de mi cooperativa? Pues bueno, primero define qué es la salud en tu cooperativa, caracteriza a tu cooperativa frente al ciclo de vida, qué tipo de cooperativas eres, en qué fase, qué tiempo tienes, etcétera, cómo están tus socios, cuáles son tus bylaws, tus estatutos, etcétera. Identifica los problemas que tienes porque normalmente tu problema ya ha sido solucionado en otras cooperativas cientos de veces
y existe problema, es como existe una pastilla para tu problema, ¿no? O que puedas tener en un futuro. O sea, da esperanza tener el modelo del ciclo de vida. O sea, no estamos solos, sino que ya han pasado otros por aquí y estamos caracterizados. Y luego también identifica, te da solución, como decía, para los problemas actuales y te previene para otros que puedas tener en futuro, ¿no? Reflexiones finales. A ver, yo estoy convencido del cooperativismo, de que el mundo está mejor con cooperativas. Mejor con cooperativas que con un fondo de inversión, incluso con una empresa privada. Las cooperativas hacen mejor al mundo, eso está claro, para mí. La cooperación también, y ayer lo hablaba con el profesor y con Cintia, la cooperación es un lenguaje universal y además es intrínseco a la naturaleza humana, pero requiere un esfuerzo mantenerla sana, no se mantiene sola. Hay que estar continuamente cuidando esa cooperación. Y por último, el modelo cooperativo, que es el mensaje final, tenemos una herramienta útil que nos ayuda a gestionar, liderar y mantener sanas las cooperativas, que es el modelo del Life Cycle Framework, que yo entiendo que puede ser muy útil a las cooperativas españolas y a las europeas, aprendiendo de la experiencia del profesor y de las cooperativas americanas que hay allí, que son de otro orden de magnitud y que llevan varias decenas de ciclos de vida por delante nuestra. Y esto es lo que yo tenía que contaros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, dicho esto, ahora pasaríamos a un turno de preguntas, pero no sé si alguien quiere preguntar algo. Si no, pues el profesor Michael Cook tiene una presentación adicional que podría, quizá como vamos bien de tiempo, podría poner, ¿no? Cintia. Bueno, dos presentaciones fantásticas, encajaron muy bien. Bueno, supongo que tenemos mucha gente aquí que son de cooperativas. Y en el chat he notado que algunas personas estaban demostrando su acuerdo con lo que he visto en las presentaciones. Sí, podemos pasar otra vez a Michael Cook, Sí. pero por favor, tenemos el lujo de tener dos personas con mucha experiencia y creo que las cooperativas han pasado por cosas similares. O, claro, si hay una duda o quieres clarificación de una diapositiva, por favor, pregunta también. Pasamos al profesor Cook otra vez y quizás también Michael Cook tienen preguntas para Enrique o al revés. Vamos a entrar en una conversación quizás también. Pues, ¿ustedes me oyen? Sí, perfectamente. Ok. Tengo algunos, muy pocos, en realidad es un resumen de lo que dijo el profesor de los Ríos. Y él estaba hablando de fricciones, problemas, etc. Y entonces, ¿cómo se resuelven estas fricciones? ¿No? Y él dijo, la manera es a trabajar constantemente, arreglando, comunicándose. Lleva increíble, mucho trabajo. Y trabajo no físicamente, pero mentalmente. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace única? Ellos, they tinker. Esta es una palabra que es muy importante cuando uno está pensando de la salud de las cooperativas. Entonces, tinkering hay dos tipos de tinkering. Y cuando uno mire la lista de lo que hizo Única desde 2009, 2011 en realidad, hasta ahora, cada cosa que hicieron, cada fricción que
apareció y después que ellos resolvieron, era constitucional, quiere decir cómo vamos a gobernar única, o operacional. Entonces, el Epaño, el gerente de los ríos, habló mucho de los apaños. Es tal vez cuando el grupo organizó en fase 2, puso unas reglas que tal vez hoy día no tienen sentido o causan fricciones. En esa época tal vez resolvieron fricciones, pero ahora tal vez el asunto, la industria, el mercado ha cambiado tanto que tenemos que volvemos a to tinker o ajustar un poco estas reglas que hicimos. La llave es que el apaño no cambia el control, no cambia cómo distribuimos las ganancias, no cambia el propósito de la cooperativa y no cambia la cultura. Estos son los 4, es muy importante, si el apaño no cambia uno de estos 4, uno sigue en el fase 3. Ahora, si no cambia, estos son ejemplos y quiero pasar rápidamente porque en realidad el gerente de los ríos habló un poco de esto, pero llega después de varias fricciones y no se puede resolver más fricciones. Llegan facciones, subgrupos que no le interesa tanto la cooperativa, menos se interesa a sí mismo, el subgrupo mismo, es una facción, la definición de facción, o si llega apatía o una crisis o no se identifica más. Ahora este slide en general lleva 40 horas a explicar, entonces no voy a hacerlo hoy, pero estos son 3 tipos de costos y en general están relacionados con la inversión en la cooperativa. ¿Qué responsabilidad tiene el socio o el miembro? Ahora, esos 3, Free Rider, Horizon y Portfolio, si estos son fricciones y no solamente resuelven todos, si vuelven, en general, estas fricciones, estas constraints que llamamos, son de inversión. El productor no quiere invertir más en la cooperativa. El profesor de los ríos dijo algo muy importante. Dijo, lleva 1 millón de euros para bajar costos vamos a decir, 1 peso. Y si uno invierte 100 millones en vez de 100.000 millones, se puede aumentar el retorno por 10%. Ahora, cuando hay muchas fricciones de inversión, aumenta los problemas de controlar, de gobernar. Empiezan a formar grupos de facciones, ¿no? Y entonces uno estudia esto, y en esta fase 4 que estaban estudiando por qué tenemos tantas fricciones, al fin de hay que decidir si seguimos, si salimos o si reinventamos
o seguimos como estábamos y vamos a morir día por día, ¿no? Entonces, estos son los cuatro razones. Uno empiece con la segunda o la próxima ciclo de vida. Cuando uno miraba lo que Enrique de los Ríos mostró, que única está llegando a está aproximando, está llegando cuando tal vez tiene que hacer esa decisión. Quiere elegir uno de los cuatro opciones y va a hacerlo cuando ellos quieren cambiar uno de estos cuatro elementos. Tal vez quieren cambiar su cultura, tal vez quieren o tienen que cambiar su propósito, tal vez tienen que cambiar cómo se distribuye las ganancias o cómo vamos a votar. Tal vez damos más derechos a los grandes o los que participen más, pero estos son, si no quieren cambiar uno de estos cuatro, van a seguir apañando. En realidad, voy a decir una cosa aquí. La manera de una vida larga es un elemento que llamamos, un proceso que llamamos genio de cooperativismo. Cooperative Genius. No es una persona, es un proceso. Y un proceso tiene que estar en su DNA. Tiene que estar practicada todas las semanas. Y eso es lo que extiende la vida de las cooperativas. Entonces no llegan a crisis o no tienen que cambiar todo o uno de estos elementos. Ahora, cuando ustedes están hablando de gente de no cooperativa, hay en realidad solamente 3 diferencias entre investor-owned firm y cooperativa. Uno es el propósito. En una cooperativa es el objetivo del patrón, del socio. No es el objetivo de el que invierte. La governance, es en las corporaciones que son de inversión, la gobernanza es proporcional. En cooperativas no es proporcional. Y ownership viene de una inversión al principio pequeño y sobre el tiempo, over time, va invirtiendo más, pero vuelve. En general, si tiene éxito la cooperativa, vuelve, recibe un retorno sobre su inversión. Estos 3, propósito, gobernanza y ownership, afecta la estrategia y estructura. ¿Sabe? Es muy importante. Ese es los que están participando ahora piensan mucho de este concepto. ¿Qué es un genio cooperativa? No es una persona, es un proceso. Y hay que pensar mucho y mucho de ese proceso. Ahora, desde el país de frío y lluvia, quiero extender mis saludos y muchas gracias. Podemos ir a preguntas ahora. Muchas gracias, Michael, por tu excelente presentación y que ha completado perfectamente la visión que ha dado Enrique como aplicación práctica del ciclo de vida. Y la verdad es que mirando el chat
Ya parece que la situación se va animando y hay muchas preguntas, bueno, hay algunas preguntas interesantes que podríamos empezar a plantear. Por ejemplo, Daniel Hernández pregunta para Enrique, habla de que si, como él ha expuesto, hay grandes ventajas de formar parte de una cooperativa de segundo grado. ¿Por qué crees, Enrique, que existen tantas reticencias todavía en los cooperativistas a la integración dentro de este tipo de organizaciones? Bueno, yo creo que son dos motivos básicamente. Uno, que no explicamos bien el modelo a los que no están en la cooperativa. O sea, no lo conocen en profundidad y ellos pues tienen su propia idea y eso es un problema nuestro, de que no lo sabemos comunicar. Y el otro es un problema suyo, por decirlo así. Muchas cooperativas realmente, como decía antes, están en manos de un gerente o de un presidente o de una persona que no le interesa la unión con nadie, que son islas de eficiencia que lo hacen muy bien, pero digamos que internamente pues decimos estamos bien, demonizamos a la competencia, ¿para qué nos vamos a meter con nadie? ¿No? Porque por muchas razones, ¿no? Por miedo, por desconocimiento o que realmente digan, no es que mi estrategia es ser pequeñito y tal y hacer guerra de guerrillas o lo que sea, pero normalmente suele haber intereses más o menos personales o intereses estratégicos que impiden que las cooperativas nos unamos. Yo cuando voy a Estados Unidos y veo Land O'Lakes, Ocean Spray, Blue Diamond, Florida Natural, cooperativas que el profesor Fonterra, Agrial, cooperativas que tienen 5, 10.000, 15.000 millones de euros y en España, que yo voy allí como de las más grandes de aquí y soy el becario, cuando voy allí, digo, ¿qué nos pasa aquí para no poder crecer como crecen allí, no? Y el problema es básicamente este, no cooperamos hasta cierto punto y luego ya nos enrocamos. De acuerdo. Muchas gracias, Enrique. También hay preguntas para el profesor Cook que me gustaría concretamente que lo respondiese él, ¿no? Así, por ejemplo, Diego Valera dice o pregunta, ¿no? Nuestro vicerrector de investigación en la Universidad de Almería, si el crecimiento de la cooperativa, que se supone que lleva asociado un incremento de la heterogeneidad, podría poner en peligro la supervivencia de la cooperativa. Es decir, si la heterogeneidad que va implícita en el crecimiento puede ser un factor de riesgo para mantener la cooperativa. ¿Ustedes me oyen? Sí, perfectamente, profesor. No estoy completamente seguro si entendí bien la pregunta, pero Sí. voy a tratar de contestar la pregunta como yo sentí. Si no, por favor, corregime. Yo entendí la pregunta de decir que creciendo demasiado grande puede causar Efectivamente. problemas. Efectivamente. Estoy justo, ayer tenía mi clase de PhD. Tengo una clase de PhD de cooperativismo y estamos estudiando Mansur-Olson. Y Mansur-Olson hubiera ganado el Nobel Prize, pero murió y escribió un libro que contesta esa pregunta exactamente. Él dice, mira, cooperativas no van a tener exceso si crecen demasiado. Las cooperativas que se quedan pequeños van a tener más éxito. Y él dice, o él decía, hay tres soluciones. Uno, se puede tener un dictador, coercion, él usa la palabra coercion,
uno puede tener incentivos o incentivos selectivos, tal vez que dividen, vamos a decir, el control en diferentes partes. O tercero, y es lo que dijo Única, empezó una cooperativa federada. Quiere decir que tienen, creo que, y Enrique puede contestar esto, Única tiene 14 o 15 miembros. No es una cooperativa solo. Es de segundo grado. Y entonces los que son miembros de Única son más pequeños. Y eso es la contestación de Mansur Olson. Y él entonces usa toda su matemática para probar esto. Pero en general, yo estoy de acuerdo. Es muy interesante. Las cooperativas de California, ninguno de ellos, pues, Blue Diamond de almendras tiene 2,000 millones de dólares de ventas. Pero la mayoría de las cooperativas de California son del tamaño de Única. Pero la llave de ellos es que el socio tiene que producir solamente un producto que se vende por su cooperativa. Muchos productores en California son miembros de 10 diferentes cooperativas. No se juntan, no se ponen almendras con nueces, con maní. Es muy interesante. Entonces, ellos tienen bastante tamaño que se concentra solamente en un producto o un rubro per se. Ojalá que agarre un poco de su pregunta. Efectivamente, ha contestado perfectamente. Era esa la pregunta que estábamos haciendo, que el crecimiento genera heterogeneidad y a veces, pues, efectivamente puede poner en peligro la supervivencia de la cooperativa. Siguiendo con las preguntas, hay otra pregunta para Enrique, ¿no? Normalmente, o también Enrique lo ha expuesto, que hay una doble vertiente de la gestión dentro de una cooperativa. Hay una vertiente más de gestión empresarial, ¿no? Y una vertiente también de gestión social. Y se pregunta cuál es el porcentaje de importancia de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Centrarse en la gestión empresarial propiamente dicha o quizá en la vertiente social? Bueno, en una cooperativa tienen que coexistir las dos. Normalmente es el presidente el que se encarga de la gestión política de la organización y es el gerente el que se encarga de la gestión operativa. Pero los dos son gestión, o sea, los dos son coger cosas complejas y solucionar problemas. El liderazgo es diferente de esas dos cosas también, ¿no? Porque el liderazgo es cambiar, es convencer a alguien de que tiene que hacer algo diferente de lo que está haciendo y motivarlo para que lo haga, ¿no? En una cooperativa no sé, voy a decir un 50-50. De nada vale que tengas un buen presidente político si el gerente no hace su trabajo, ni viceversa. Pero yo, más que la gestión, que es relevante, sobre todo en el mundo este cambiante que nos ha tocado vivir, es tener buenos gestores y al mismo tiempo ser capaces de cambiar con liderazgo, ¿no? Yo le daría más importancia al liderazgo que a la gestión y dentro de la gestión 50-50 a la política y a la operativa. Perfecto. Pues creo que está contestada. No hay mucho más que aportar. Y siguiendo un poco con hay una amalgama de distintas cuestiones. La verdad es que a mí escuchando al profesor Cook y a Enrique, se me vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Pero más concretamente destinado al profesor Cook, hay una pregunta que habla de las fricciones, que a ver si puede explicar
si una mala constitución, es decir, la existencia de unos malos estatutos o un mal diseño inicial de la propia cooperativa, puede suponer un elemento de fricción importante en ella. ¿Usted puede repetir la pregunta? Sí. Perdón, ¿en qué, si es importante tener o elaborar unos buenos estatutos o un buen diseño de la cooperativa de cara a no tener fricciones en el futuro? Sí, no, es una pregunta muy inteligente y no sé si la persona quien hizo la pregunta es un abogado o no. Efectivamente. Pero en general, fase 2 del segundo ciclo de vida están mucho mejor escritos que la primera. Es muy importante porque la gente, los socios se conocen mucho mejor y saben qué reglas van a tener, vamos a decir, van a eliminar muchas de las fricciones que la primera fase, no primera fase, primer ciclo de vida. Es muy importante conocer el grupo. Y el grupo tienen, individuos en el grupo tienen muchas diferentes preferencias, ¿no? Y entonces la llave es llegar a un acuerdo y cómo vamos a tener éxito trabajando juntos. Y si uno tiene, en muchos países, es muy interesante, y España es uno, hay dos, vamos a decir, si su sistema legal es civil, las cooperativas son diferentes que los países donde la ley, el sistema legal es común. Inglaterra y Roma comparamos, ¿no? Y el sistema legal común es mucho más flexible que el sistema legal de cívica o napoleónico o italiano o Roma, ¿no? Entonces, si empezamos allá, ustedes están en España, ¿cómo se puede pero infusar más flexibilidad en este estatua? Porque es en esa fase 2, me gusta mucho la pregunta, es mucho de las fricciones empiezan en fase 2 y en general agricultores o productores odian a pasar mucho tiempo en fase 2. Son personas de acción, no de pensar de reglas, etc. Y eso es muy importante para los gerentes y los productores. Hay que dedicarse mucho a fase 2 y cuanto más tiempo dedicado a fase 2, menos fricciones van a salir, vamos a decir. Yo no sé, lamentablemente no estoy contestando esto bien, pero su pregunta es de una genia. No se entiende perfectamente, señor profesor Kuska, no hay problema. Y hay otra pregunta que quizá también pueda ser contestada por usted, que viene referida a la fase 5, a la fase en la que hay que tomar decisiones para reinventarse, ¿no? Cuando la cooperativa se encuentra en crisis, ¿no? Entonces, se está preguntando dentro del foro cuáles pueden ser las distintas opciones que se presentan al final de la fase 5. Si una reestructuración empresarial, seguir con las fusiones,
alianzas, diversificar los productos o mercados, si existe quizá alguna receta general que se pueda aplicar. Pues es otra pregunta muy buena. En fase 4, cuando el grupo o un subgrupo hace el análisis de qué está pasando, por qué estamos teniendo tantas fricciones, por qué tenemos facciones ahora, uno analiza tanto que al fin identifica, y en general se puede identificar la enfermedad como free ridership o portfolio, como la causa de la enfermedad. Entonces, cuando uno se identifica vamos a decir, la causa de la enfermedad que causó estas fricciones, entonces se puede empezar a analizar las opciones. Y en general, mostré las 3 opciones generales. Primero, al fin de fase 4, hay que hacer la pregunta, ¿seguimos como un grupo juntos? Y si la gente dice sí, la segunda pregunta es, ¿seguimos como una cooperativa? Porque tal vez es mejor que ustedes organizan como otro tipo de estructura legal. Entonces, si deciden seguir como cooperativa, en general hay una asamblea, hay unos grupos que en realidad analiza la necesidad, se analiza todas las preguntas que se hacen en la justificación de trabajar juntos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta pregunta hay que hacerlo a Enrique porque él va a estar haciendo esto dentro de unos pocos años. ¿Cómo va a enfrentar fase 4 y fase 5? Fase 5 es sencillo, perdón. Si uno hace fase 4 con gran profundidad y va a salir de fase 4 opciones bastante, tal vez no cómodos, pero claras. Muy bien. Enrique, ¿algo que aportar? ¿Crees que se acerca, en tu caso, estáis pensando ya en la fase 4 o quizás estáis ya buscando una reinvención? A ver, desde que se creó Única, estamos abocados a la fase 4. Sí. Porque siempre estábamos como en crisis permanente, ¿no? De uy, con el miedo en el cuerpo y todo el mundo, no, que estos no llegan a Navidad, que les queda un pelado. Y nosotros a veces también, decir ostras. Pero oye, hemos sido capaces, cada vez que llegamos al final de la fase 3, volver a darnos un empujón y seguimos en fase 3 y seguimos en fase 3. Pero eso no quita que en un momento dado podamos entrar en fase 4. No lo tenemos diseñado cómo sería nuestra fase 4. Estamos centrados ahora mismo en el tinkering continuo y en no llegar a esa fase porque objetivamente no tenemos ese problema encima de la mesa. Cuando nos veamos abocados, pues tendremos que irnos a Missouri, a la Meca, a hablar con el profesor Cook y decir, a ver, ¿qué existe de bibliografía sobre la fase 4? Porque nos vemos abocados. Yo, creo que todavía no estamos en esa fase, pero bueno, si llega, pues ya estaremos preparados. Bueno, y ya seguimos contigo, Enrique, porque hay aquí unas cuantas que quieren plantearte, algunas preguntas que quieren plantearte. Una que a mí me parece interesante, si tú comparas la dimensión, lo que tú has dicho antes, si comparas la dimensión de las cooperativas en Estados Unidos o incluso las que existen en el norte de Europa con las que tenemos aquí es muy baja, ¿no? ¿Crees que existe algún tipo de medida que deberíamos cambiar? Por ejemplo, la ley o
o quizás para hacer más flexibles el funcionamiento de las cooperativas y que nos aproximásemos más a la dimensión de las cooperativas del norte? Yo creo que no es un problema de ley, ni es un problema de nada. Antes he visto por ahí en el chat que decía que los americanos son más individualistas que nosotros. No son más individualistas que nosotros. Nosotros somos muy, muy individualistas. El carácter latino es muy individualista. Pero ellos no son o sea, por mucho que cambien la ley, incluso mira que se han hecho leyes en España como la EAP, la AOP, la subvención a las uniones. Vamos, nos han dado todos los parabienes para que nos unamos, ¿no? Y no nos unimos, ¿no? Y no nos unimos. ¿Por qué? Pues porque va en nuestra cultura, somos individualistas y las cooperativas en España, en el sur de Europa, pues llegan hasta cierto punto que alguien les apropia el alma. Se queda con su esencia y lo convierte en algo de su interés. Yo confío en que las cooperativas seamos capaces, y esto lo he hablado muchas veces con Agustín, que sé que está tenemos que reinventarnos las cooperativas del sur y ser capaces de pensar como una cooperativa del norte, una cooperativa americana, y darle espacio al bien común y pensar que todo lo que no sea bien común es instrumental. El gerente, el presidente, el comercial, todo eso son cosas que se quitan y se ponen en aras al bien común. Y esa es una asignatura que nos queda pendiente, terminar de destetarnos emocionalmente del modelo individual que tenemos cada uno de nosotros y de creernos en nuestra isla de eficiencia, que somos los reyes del mambo, cuando objetivamente somos hormigas comparadas con cualquier cooperativa americana o de centro o norte Europa. Muy bien. Enlazando un poco con lo que ha dicho Enrique, ¿no? Se ha comentado, y puede ser una pregunta para el profesor Cook, que lo que dice es verdad, que en Estados Unidos se supone que existe un espíritu más individualista, más capitalista, y entonces, profesor Cook, ¿cuál puede ser las causas de que el cooperativismo esté tan arraigado, tenga tanta salud en Estados Unidos? Pues muy interesante la pregunta. Como Enrique recién dijo, pues primero es importante que toda la gente sabe que yo estoy casado con una latinoamericana, ¿no? Y yo veo más individualismo en ella que en mí, ¿ok? Entonces, y Enrique estaba hablando de, en los Estados Unidos, la percepción viene de las películas o algo, pero en los Estados Unidos es un país de individuos que son muy cooperativistas. Es increíble. Todos los extranjeros que vienen están sorprendidos cómo trabajamos juntos. Esta mañana, antes de venir, tuvimos una tormenta anoche y cayeron 2 árboles grandes y nadie podía salir. Estábamos todos con nuestros serruchos trabajando juntos. Pero formalmente, las cooperativas en los Estados Unidos, como el mapa mostró, son muy fuertes, ¿sabe? Y tal vez viene porque nosotros somos un país de tantos diferentes grupos étnicos y raciales y todo, estaríamos en guerra día y noche si no coordinamos bastante. Tenemos bastante violencia, pero es increíble cómo trabajamos juntos. Entonces, las cooperativas grandes en los Estados Unidos, hay cooperativas que están en su primer ciclo de vida que tienen 90 años. Hay otros, Fonterra, yo estudio mucho en Nueva Zelanda, Fonterra está en su cuarto ciclo de vida y tienen 20 años, 19 años, está en su cuarto ciclo de vida. Yo sé que no estoy contestando bien profundo la pregunta, pero tenemos tantos diferentes
nacionalidades y opiniones y razas, que tenemos que trabajar juntos, hasta que tenemos gente con pelo rojo. Perfecto. Muchas gracias, profesor Cook. Juan Carlos, ¿puedo decir una cosa? Claro. Es que está relacionado con esta conversación de individualismo y los Estados Unidos. Y hay una cosa interesante en el chat que está relacionado con eso. Y una observación que quizás las cooperativas en los Estados Unidos funcionan mejor porque hay menos intervención del Estado y el gobierno y, para los abogados aquí, de regulaciones. ¿Qué piensas de esto, Michael? Pues, si ustedes se acuerdan que en fase 2, la segunda línea era bylaws. Bylaws, no sé cómo se dice en español. Estatutos. Estatutos, pero de interno. Sí, interno. Sí, sí. estatutos. Escribe los socios. Y el gobierno no tiene nada que decir de eso. Entonces, si este grupo quiere decir su finca tiene que tener 20,000 hectáreas, otro puede tener 2 hectáreas. Se organizan, se escriben juntos los estatutos y son los que empiecen la cooperativa. La razón vemos bastante que están en el 5º, 8º ciclo de vida es porque hay tantos cambios, pero adentro, gente que está mudándose para la zona, etc. Y entonces se puede cambiar los estatutos. Y eso es la llave de fase 2, es que hay que escribirlos para entonces la gente de la zona o de la cooperativa pueden, cómo podemos trabajar juntos. Tal vez una de las cosas, tú tienes razón, pero hay otra cosa, los americanos son muy móviles, entonces es increíble. Mi departamento en 10 años somos 50% son nuevos. Y constantemente tenemos que estar acostumbrados a otras culturas, otras maneras de pensar, etc. Y entonces me hace más cooperativista. Y porque somos tan móviles, porque yo he mudado mucho. Pero hay bastantes razones para diferencia. Pero yo creo, hay un libro que se llama América, las 11 naciones. Y en realidad es 11 naciones. Y somos tenemos tanto heterogeneity. Efectivamente, quizá la heterogeneidad es un factor, en vez de negativo, es un factor positivo, incluso en la propia cooperativa. No, los Estados Unidos tienen muchos fallas. Pues no hay muchas más preguntas. Cintia, son las 6 de la tarde. Bueno, es que estoy muy contenta que la gente ha animado a preguntar cosas y muchas gracias, Juan Carlos, para llevar esta parte de el webinar. Solo queda una parte que está bien porque estamos a las 6 y pico, pero no pasa nada. El director del Masters y del TIDES le gustaría cerrar la sección. Y muchas gracias por no solo las intervenciones de Michael y Enrique, pero todas las personas participando.
voy a dar el paso al profesor Carlos Vargas Vassarot y cerrar la sesión. Sí, perdonar, que no sé. Sí, te vemos. ¿Me veis? Está Perfecto. bien, Carlos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que solo quería cerrar la sesión de hoy, el webinar de hoy. Un momento, Carlos. Ahora estamos viendo tu email, tu correo electrónico. Antes Vale, era tu perdón. cara. Vale, pero un segundito. Okay. Sí, Algo eso. habré hecho mal. So, vamos a volver a tu cara. Ahora, Eso. ¿me veis? Perfecto. ¿Me veis? Perfecto. Bueno, la verdad es que he hablado con Cintia antes y tenía sobre todo, le he transmitido mi intención de daros las gracias a Michael y a Enrique por participar en el webinar. Cintia muy amablemente me ha invitado a que cerrase la sesión y estoy encantado. Para mí es un auténtico honor cerrar la sesión, una sesión tan interesante. Esta sesión se hace dentro de un módulo, dentro de un máster, y el módulo pues, se dedica los jueves el máster es sobre asesoría jurídica de cooperativa agroalimentaria, pero desde el principio pensamos que para asesorar a una cooperativa agroalimentaria lo primero que tenían que conocer los asesores es que es una cooperativa agroalimentaria. Y por eso, en este máster jurídico, aunque hay alumnos que no son licenciados en Derecho, sino en Económica, pero en este máster jurídico pensamos que era muy importante acercar la realidad económica, porque si no es imposible asesorar, es decir, ese desconocimiento. Y por eso ideamos este módulo de realidad y perspectiva del cooperativismo agroalimentario. Este es el sexto webinar, ¿vale? Ha estado el director general de Cooperativa Agroalimentaria, Enrique Herrero. Ha estado el presidente de Cooperativa Agroalimentaria. Ha estado el presidente de CEPE, el presidente de COGECA, ha estado la responsable del registro de cooperativas de Andalucía. La verdad es que no sé en qué fase estamos, pero vamos muy bien, porque además ahora con este webinar tan magnífico, la verdad es que estoy súper satisfecho. Entonces quiero agradecer primero, como he hecho y reitero, a los ponentes, pero en segundo lugar y muy efusivamente tanto a Cintia como a Juan Carlos. La verdad es que la relación que tenemos desde el Centro de Investigación de Derecho de la Economía Social, CIDE, y la Universidad, y con la cátedra de Acoespal de la Universidad de Almería, pues magnífica. Yo creo que esto es una muestra. Nosotros en el curso son 33 alumnos de toda España, la verdad. En eso estamos muy satisfechos en la primera edición, pero ha estado conectado más de 100 personas. Es decir, que el éxito ha sido rotundo. Y a mí me da pena por una cuestión, porque mucha de la gente que ha estado, alguna de la gente que ha estado, algunos alumnos, quizás porque todavía no son expertos, no han captado la profundidad de la ponencia del profesor Michael Cook, que realmente analizando, y yo animo a que se medite sobre lo que ha dicho, porque tenían cargas de profundidad, cosas muy, muy interesantes que yo creo que debemos repensarlas aquí en España y tomar en consideración todo lo que ha dicho, todo con pues, palabras de sabio, ¿no? Que tiene una primera lectura y tiene una segunda y muchas más. Y nada, no quiero ocupar más el tiempo, sino de nuevo agradeceros a todos vosotros pues, colaborar en este webinar tan magnífico. Muy bien. Y con esto vamos a cerrar la sesión. Una cosita, me gustaría dar las gracias también por nuestra vicerrector de investigación, que ha tenido interés en lo que hace CIDES y la CATRI y vosotros. Y bueno, creo que es un buen signo que la investigación está involucrada con lo que estamos haciendo en los centros de investigación. Bueno, muchas gracias a todos y cerramos la sesión. De acuerdo. Okay, gracias. Venga, gracias a ti. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias a todos.